Damos gracias a Dios por sus 5 añitos de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, muéstrate propicio a nuestras oraciones y concede a quienes están afligidos el auxilio de tu amor, para que, consolados por la presencia de tu Hijo que ya viene, no nos marche ningún contagio del antiguo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Recibamos todos del cura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella misma hora se llenó de júbilo y el Espíritu Santo dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido esas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel al Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, pero porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenida mamá, papá, padrinos, familiares, amigos. Hoy es un día muy bonito porque vamos a consagrar a su pequeña Lía Yamilet, que cumple 5 añitos de vida. Todos nosotros sabemos que ver correr a un niño sanito es alegría para ustedes, papás. Ver que está ahí triste en la cama, quejándose que no le viene la medicina, también es dolor, es tristeza. Por eso ahora que vamos a celebrar también a la Santísima Virgen, patrona de nuestro pueblo, pídele mucho que su pequeñita vaya creciendo en edad, sabiduría, pero
también que vaya conociendo a Dios en fe, que se sepa persignar, que diga: Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María, Madre de Dios. Importante para que ella conozca y sepa que tenemos un papá Dios que los cuida, que los bendice, que nos lleva por buenos caminos. Yo siempre les estoy diciendo a los papás que no asusten a los niños cuando no se pueden dormir, porque muchos de nosotros les decimos cuando está llorando el niño: cállate, cállate, oye, ahí viene el marihuano. Oye, ya abrió la puerta el borracho. Oye, ahí viene el loco. Nada de marihuano ni de loco, nada, sino ante todo, ángel de mi guarda, en mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me dejes en los brazos de Jesús y de María. Por la señal de la Santa Cruz, Diosito te va a cuidar. Nada de loco, ni marihuano, ni otra cosa. Siempre enseñarle que tenemos un papá Dios y que aleja el mal, que nos libra del mal, que huye el mal cuando nosotros le ponemos la cruz. Para los niños que se van a confirmar, sabemos que hay una pregunta: ¿por qué el obispo traza la cruz en la frente del confirmado? Y la respuesta es: porque la cruz es el arma distintiva del cristiano. Por eso nosotros nos persignamos, para que el demonio se vaya, para que el diablo no se acerque. Y por eso en la vida ordinaria nuestros papás nos dijeron, cuando venía el remolino: cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Y de allí ustedes, papás o padrinos, enséñenle que cuando se persiga el mal, el demonio, el diablo se aleja de nosotros, está lejos, y siempre el bien. Pues Dios los bendiga, papás. Mamá, tenga usted paciencia con su pequeña, porque a veces quiere pan y llora, quiere juguete y llora, quiere refresco y llora. Y a veces decimos: cállate, ya me chocaste, ¡zas! Nada de eso, sino paciencia, paciencia. Ya cuando tenga más añitos, ya va a entender: no hay refresco, no hay juguete, no tenemos pan. Ahorita espérate, te voy a dar de comer, pero siempre acompañándola y orientándola. Que Dios los bendiga, papás. Muchas felicidades. Aplauso para la niña. Agarra su manito, ponla arriba en la silla, arriba en la silla. Para ti, viendo a la Virgen, dígale: Santísima Virgen, patrona nuestra, Madre de Dios, te presento en este día que cumple mi hija 5 años. Dile su nombre. Te la consagro para siempre. Sus ojos, sus oídos, su lengua, su corazón, en una palabra, todo su ser, ya que es toda tuya. Madre de bondad, guárdala, defiéndela de todo peligro, de todo mal. Amén. Dios nuestro, fuente de toda vida y amor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien dan gloria tanto las alegrías como las aflicciones de los padres, que manifiestas tu providencia en los peligros que amenazan a los niños y les da la salvación en el sacramento del bautismo. La Iglesia agradecida te pide por tu hija Lía Yamilé, que te la consagramos, que cumple 5 años de vida, a quien has hecho hija adoptiva y templo del Espíritu Santo.
por el sacramento del bautismo. Ayúdala siempre en los peligros de esta vida, fortifícala con la fuerza de Cristo el Salvador, en la lucha por la conquista de tu reino. Amén. La bendición de Dios desciende, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Está brillita, está brillita. Felicidades. Abrazo. Aplauso para la familia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea agradable, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, puesto que no tenemos merecimiento en que apoyarnos, socórrenos el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando cantando: Santo, Santo. El cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, ahora de la cena, como el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, y Dios Cristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias
misericordia de cada uno de nosotros, aquí reunidos, hoy que pedimos y consagramos a la niña Yamilet Vargas, papás, padrinos, amigos, familiares, como ocasión de sus 5 añitos de vida. Así que la Biblia y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos a Diosito todos. Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, decimos. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi pan os doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Jesucristo está con nosotros, se Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya basta. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios nos acompañe de siempre. Del Padre,